Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te va a ayudar a planificar y vivir una vida que no le cambiarías a nadie. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, ya sea en temas personales, en temas financieros, y hoy día volvimos quizá un poquito a esos orígenes, a hablar de inversiones, pero desde el punto de vista de la revolución tecnológica que está ocurriendo hoy día. ¿Y quién mejor invitado que el gran jefe? Fernando Gómez nuevamente estuvo con nosotros llegando de un viaje a San Francisco, a Estados Unidos, en donde estuvo en las oficinas de Nvidia tomando cerveza, estuvo con Intel, estuvo con una compañía increíble de drones que no se imaginan, y así con varios players, empresas más que están liderando esta revolución de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los modelos que hoy día ocupamos, pero también de lo que viene, de que vamos a ver robots por todos lados, de que se viene la física, la AI muy fuerte y que eso nos podría seguir dando empujones a lo que hoy ya está cambiando el mundo. Pero antes de partir, demos las gracias toda esta gente que está creando estas compañías increíbles, ha estudiado, ha formado su capital humano. Sí, hay algunos que se salieron de la universidad, pero seguro son los menos. Todos ellos, o la mayoría, tuvo una formación formal, que le ayudó a que su cerebro funcione de cierta manera, y la autónoma está tratando de hacer exactamente lo mismo, con sus carreras online, con sus carreras presenciales, dándole la oportunidad a mucha gente de que mejore, de que se forme y que se pregunte por qué. Hoy día, con lo que está pasando, es más importante que nunca preguntarse para qué estamos haciendo las cosas y si estamos estudiando lo correcto para el mundo del futuro. Y también darle las gracias a AFP Cuprum, nos apoyan desde hace mucho tiempo y además invierten en estas mismas empresas que han hecho crecer los multifondos en retornos que nos están ayudando a todos. Gran parte del dinero acumulado en las AFPs, tres cuartas partes, viene del retorno gracias a haber estado invertido en Nvidia, en Apple, en bonos, toda esta figura de inversiones que AFP Cuprum con su tremendo equipo lo hace muy, muy bien. Así que si los quieren conocer más, ingresen a cuprum.cl. Ahora sí, nos vamos al capítulo a tratar de entender un poquito desde las ópticas de las empresas más importantes del mundo lo que se viene hacia adelante en nuestro planeta. Bienvenidos, animales. Fernando Gómez, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Es un gusto estar nuevamente aquí en Animales Financieros. Y qué mejor momento que después de haber llegado de Estados Unidos, haber hablado con las empresas más importantes del mundo, sin lugar a dudas, haber hecho una ronda comunicacional en Chile bien importante, ya sea con inversionistas, con la prensa, que me imagino que te ha ayudado a seguir ordenando, resumiendo todo esto que aprendiste y que a veces no es tan fácil de digerir porque es demasiado nuevo. Pero antes de entrar en detalle, quiero que me cuentes qué se siente hoy día caminar, respirar San Francisco, San José, con todo lo que está pasando. A ver, yo a través de los años y a través de, obviamente, esta actividad he ido varias veces a esa zona a conversar con compañía, a ver qué es lo que está ocurriendo, mirar qué cosas nuevas están saliendo, pero esta es la vez que he visto, por decirlo así, más efervescencia. Realmente se siente que ellos tienen la convicción total de que están cambiando el mundo y que dentro de los próximos 10 o 15 años no lo vamos a reconocer. Por múltiples razones, pero la velocidad a la que de alguna forma ellos transmiten lo que está ocurriendo es realmente impresionante. Nosotros en alguna medida lo hemos sentido a través de, sobre todo los que hemos usado algunos de los modelos de inteligencia artificial, pero ellos te transmiten que eso es solo el inicio y que este como despertar que tuvimos una vez que sale ChatGPT a fin del 2022 y ver cómo estoy avanzando, va a ser
o mejor dicho, va solo a acelerarse en el futuro. Y eso de alguna forma te lo transmiten y te lo hace sentir todo el mundo. Me encanta lo de los early days y nosotros hemos visto muchas veces distintos gráficos exponenciales, partiendo por el de la generación de datos, de estos datos de zettabytes que hemos visto tantas veces en la presentación del Silicon. Si hoy día estamos en los primeros días, ¿cómo te imaginas el mundo en 10, 15, quizás 20 años? Es demasiado tiempo para aventurarse porque a la velocidad que esto va, pareciera que van a haber grandes cambios, pero ¿cómo te lo imaginas en 10 años más? A ver, igual me lo imagino en dos dimensiones, pero partamos por el lado de la tecnología y tomando en alguna medida como cierto lo que nos transmiten en el valle, como le dicen. Y dejarte tal vez un dato que lo representa o lo puede representar mejor. Ellos dicen que la próxima gran ola que se va a sumar a lo que estamos haciendo es lo que llaman el Physical AI, que no es mucho más que la integración entre todo el tema de la inteligencia artificial y distintas maquinarias, porque llamémosle autos autónomos ya existen, los ven, tú vas a San Francisco y los pides como un Uber, drones, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos llama la atención son los robots humanoides, porque se parecen a nosotros. Quienes más optimistas están en este tema, más allá de qué van a ser capaces de hacer y qué no van a ser capaces de hacer, dicen que para el 2050, que no es un periodo muy largo, o sea, estamos hablando 24 años más, habrían en el mundo más robots humanoides que seres humanos en la Tierra. Y es cierto que muchos de ellos van a estar en fábrica y probablemente no los vamos a ver, pero 8.500, 9.000 millones de robots humanoides no van a pasar desapercibidos. Es imposible que pasen desapercibidos. Por lo tanto, una imagen, no sé si tuviste esa película iRobot, que cuando caminaba en la calle, caminaba la gente y los robots haciendo distintas cosas, sumado a autos autónomos, sumado a probablemente drones que te transporten de un lado a otro, drones que están haciendo delivery de cosas, se va a ver un mundo como los supersónicos, visualmente muy distinto. Independiente de que lo que esté pasando, si somos más productivos o no productivos, es un mundo en que si eso ocurre, visualmente va a ser diferente. Y por lo tanto, eso es una realidad que con mayor o menor grado lo vamos a ver. De hecho, hoy día tal vez bien incipiente, tú en las calles de San Francisco, estos autos autónomos los ves por todas partes, al principio te llaman mucho la atención, pero pues igual te vas acostumbrando a ello. Eso es tal vez por ese lado. Obviamente, por el lado del trabajo y qué va a hacer nosotros y qué va a hacer las actividades, es cierto, hay mucho temor de que todo esto reemplace a los seres humanos y los seres humanos no sabemos qué van a hacer y qué rol van a jugar en todo esto. Yo en ese sentido, y después lo vamos a hablar con un poquito más detalle, creo que al menos por los próximos 10, 15 años, que es el horizonte que estamos conversando, yo creo que esto va a ser más una colaboración entre humanos y máquinas y no una sustitución. O por lo menos las sustituciones se van a ver dirigidas a aquellas tareas que son más repetitivas, más monótonas y que de alguna forma los seres humanos nos gustaría no hacer. Y por lo tanto, ahí hay un desafío para todos ver cómo colaboramos con las máquinas, ya sean físicas o en modelos que veamos en un computador. Pero de la misma forma, creo, y usando el título del libro, el Same as Ever, van a haber muchas cosas que van a perdurar. No sé, en este minuto estamos viendo el Mundial de Fútbol y todos estamos pegados a la televisión. No me imagino que en 10, 15, 20, no sé cuántos años estemos igual de entusiasmados viendo el Mundial de Fútbol, pero de robots. Creo que eso va a seguir siendo una actividad humana. Y lo nombro el Mundial, pero yo creo que también es cierto en la música, ya sea la ópera, un concierto rock. Estas actividades no solo son entretenidas a ver los humanos haciendo algo que es sobresaliente, sino que también nos invitan a compartir
ese momento con gente a nuestro alrededor, ya sea, aunque sea en la televisión, y para qué si está en el estadio o en un concierto o en una sala de música. Es parte de la convivencia. Yo creo que las comidas con amigos, los asados con los amigos tampoco van a cambiar. Y por lo tanto, vamos a ver un mundo en que la tecnología está alrededor de nosotros. La tecnología nos ayuda a muchas cosas, pero creo que nuestra esencia como ser humano va a seguir la misma, y por lo tanto, estas experiencias o ir a un trekking a la montaña van a seguir siendo válidas. El problema que puede tener, y creo que en alguna forma lo hemos visto, es que las entradas para todas estas cosas se están haciendo muy caras, porque esas experiencias tal vez empiezan a ser cada vez más únicas y en alguna medida puede que incluso sean restrictivas. Me gusta cuando conversamos con gente que tiene más experiencia, que tiene más historia en la cabeza, de cosas que han pasado en el pasado. Y esto que estamos sintiendo hoy día, probablemente los humanos ya lo hemos sentido en distintos momentos. Hoy día decimos, no, es que esto es increíble porque no había ninguna revolución como esta por lo que están haciendo los modelos de inteligencia artificial, pero yo imagino que con los trenes, con la revolución industrial, con, no sé, la invención de la rueda, con distintas cosas que podríamos recorrer en una buena partida de timeline, los humanos probablemente nos sentimos así. ¿Puedes hacer un poquito de historia en momentos en los que tú crees que la humanidad se sintió así de sorprendida? A ver, yo obviamente no soy un historiador, pero sí he leído más por el mundo de negocios y sin lugar a duda, al menos en los periodos más recientes, o sea, hablemos de la invención de los trenes, la revolución industrial, ese tipo de cosas, no me cabe duda que, o sea, más que no me cabe dudas, sabemos que las tecnologías fueron resistidas. Hay un episodio en Inglaterra en que la gente rompía las máquinas o telares automáticos que ayudaban a hacer ropa, porque obviamente estaba dejando sin pega a toda la gente que hacía ropa de forma manual o tejía de forma manual. Y así han habido, la tecnología siempre ha sido resistida. Y creo que siempre lo va a ser por una razón fundamental, porque incluso aunque el desarrollo en nivel agregado de la sociedad progrese, la realidad es que aquellos que están directamente afectados y que los reemplazan, lo van a resistir. Al final del día es su sustento de vida, y si pierden el trabajo, ¿qué hacen? Y por lo tanto, esas amenazas no son solo una resistencia al progreso, es una amenaza real, y hay que entender. Una persona dice, ¿qué me importa que todo el país y el mundo progrese si yo no voy a poder comer? Entonces, la sociedad tiene que ver cómo atiende eso. Y efectivamente, y eso lo podemos ver en la revolución industrial, de cuando básicamente muchas labores que se necesitaban repetitivas fueron reemplazadas por máquinas. Algunos temas también en el mundo agrícola, desde la sierra eléctrica, etcétera, etcétera. Estas cosas han ocurrido. Probablemente la diferencia actual en la cual mucha gente dice que esto puede ser más, más fuerte que los anteriores casos, es porque hay la convicción en algunas personas es que esto es mucho más generalizado. Antes tal vez tenías un problema, como hablábamos, no sé, las personas que, las tejedoras que lo reemplazan, ¿no es cierto?, un telar automático, era, obviamente, les afectaba a ellos, y obviamente simultáneamente otras máquinas estaban afectando otros temas, pero había muchas otras cosas en que no se veía cómo se pudieran afectar, y probablemente, obviamente sin ser un historiador, me imagino que era de alguna forma imaginable cómo se podía dirigir esa gente, por mucho que tomara algunos años en redireccionarse la sociedad. Hoy día, si le creemos a los más optimistas que esto en un periodo muy corto va a reemplazar a todo el mundo, o sea, no todos podemos ser futbolistas, evidentemente, o cantantes, que son las partes más obvias en que esto no lo va a reemplazar. Lo que me pasa a mí, que en ese sentido, tal vez por mi naturaleza optimista, ¿no? Creo
que todavía la colaboración con las máquinas va a ser real, porque creo que al menos en el estado actual y con lo que yo he conversado con la gente, las máquinas en la parte creativa todavía no están llegando a un nivel muy desarrollado. ¿Y eso qué significa en la práctica? Por lo menos a los niveles que estamos actuales, es que los prompts, que es la parte de donde uno le dice, este es el problema que quiero solucionar, que eso parte de su creatividad, genera esta colaboración. Pero sin lugar a dudas, a través de la historia han habido muchos casos, la tecnología siempre ha sido resistida, porque por un lado crea desempleo, crea un dolor de cabeza para los seres humanos, crea inestabilidad política, y personalmente creo que esto no va a ser muy distinto que los casos anteriores, y ya estamos viendo cómo gobiernos están de alguna forma diciendo, oye, caso particular, en China dicen, oye, apliquen inteligencia artificial, pero no pueden despedir a nadie como por esta razón. El mismo, incluso en Estados Unidos se están haciendo cosas que hacemos con la gente si es que esto ocurre. Por ahora los indicios son bien poco claros de que eso esté ocurriendo, o por lo menos son debatibles, pero sí hay un convencimiento bastante elevado de que a medida que estoy progresando, estas disrupciones al empleo van a empezar a ocurrir. Siempre es más fácil ser pesimista, los titulares venden más, Te hace ser más inteligente, te según hace yo. ver más inteligente, el optimismo parece más ingenuo, pero yo creo que no queda otra más que ser optimista y tratar de acomodarse, y en ese acomodarse, hay, si tus hijos volvieran a nacer hoy día, ¿qué habilidades les tratarías de desarrollar para enfrentarse a este nuevo mundo? A ver, primero, primero creo que hay que pensar en las meta habilidades, cuando hay, que son como aprender inglés, por ponerlo, poner una cosa muy simple. Creo que cuando la tecnología, y eso una realidad, avanza a una velocidad tal que puede reemplazar muchas cosas, las tareas específicas puedes quedar o sea, si tú desarrollas una habilidad específica que es reemplazable en alguna medida o una gran medida por tecnología, puedes quedar en el lado malo de esta historia. Lo que sí es cierto que, y volviendo al tema que hablábamos anteriormente de la creatividad, y la creatividad, tal vez la mejor forma que uno lo puede pensar es esta forma que lo representan entre el pensamiento vertical y el pensamiento horizontal, que lo hemos hablado algunas veces. Y es que el pensamiento vertical es cuando me mete un problema y voy pensando y buscando la solución, y las máquinas hoy día están cada vez mejores para eso. O sea, son problemas matemáticos, problemas de negocio, problemas de finanzas y muchos de ese tipo. Pero el problema horizontal es cuando tengo que relacionar cosas que entre ellas aparentemente no se relacionan. Y el ejemplo típico que se hace, el tema hace milenios, ¿no es cierto?, se inventaron las ruedas, hace siglos se inventaron las maletas, y hace un poquitas décadas se inventaron las maletas con ruedas. ¿Y por qué pasó eso? Si el problema de mover cosas y maletas era mucho tiempo, porque la gente no necesariamente relacionaba las cosas. Y el punto es, ¿son las máquinas, o van a ser alguna vez las máquinas, capaces de resolver este problema sin que un ser humano se los ilustre, sin que un ser humano los guíe? Porque probablemente si le digo, oye, tengo este problema, realmente va a llegar a la solución, pero se te tiene que ocurrir solo, que es un problema que, si tú lo miras, es bien improbable que a ellos le ocurra. Si un modelo en un computador no le va a ocurrir nunca, va a andar con las maletas pesando. Y si un robot probablemente va a tener la fuerza suficiente que no le va a importar, entonces no se va a cansar, entonces es difícil imaginarlo. Y problemas como eso hay mucho. Entonces, lo primero que hay es que esa dimensión creativa, que de alguna forma es el que le va a dar las instrucciones a las máquinas para resolver ciertos problemas humanos, yo creo que por mucho tiempo no va a dejar de existir. Y por lo tanto, cualquier tema o cualquier desarrollo que de alguna forma apunte a ser creativo va a ser relevante.
Y ahí tal vez la bajada o la segunda bajada de eso, paralela o complementaria, es lo que en inglés llaman el storytelling. ¿Y por qué storytelling no es solo ser capaz de escribir un cuento o una novela, sino que es al final del día saber comunicarse, saber hablar, saber vender? Y el storytelling, el saber comunicarse, es algo que te sirve en todas las dimensiones. No solo te sirve para conseguir un trabajo, no solo te sirve evidentemente para vender cualquier cosa, incluso como persona, pero te sirve para conseguir pareja, te sirve en muchas dimensiones y tiene la gran virtud que es, lo puedes mover de un lado para otro. Porque al final del día, si tú tienes la habilidad de comunicar y tienes una idea que se te ocurre, al final del día, si estás haciendo, por ejemplo, un negocio, vas a poder conseguir capital para que lo lleves a cabo, vas a poder decirle a la máquina, oye, ayúdame a resolver este problema. Entonces, esas habilidades como comunicarse, ser creativo, evidentemente, saber los idiomas que van a mover el mundo. O sea, evidentemente, todos nacemos con el idioma que nos tocó por nacimiento, pero sabemos que el inglés es importante, probablemente, pero sabemos que el chino va a seguir siendo o cada vez más importante, y al menos conocer, manejarse algunos de esa forma, que te puedas comunicar con más gente, todos esos temas van a yo creo que sí ser relevantes a futuro. Y obviamente ser capaz de usar todas estas tecnologías, porque yo sí creo que al menos, como digo, en los próximos 10, 15 o 20 años, la inteligencia artificial no va a ser quien te va a reemplazar, va a ser un humano que sabe usar inteligencia artificial. Muy de acuerdo. Me imagino que de esto que nos estabas hablando de la creatividad y del input que necesitan las máquinas para poder, el input humano que necesitan las máquinas para poder hacer las cosas, tienes que haber recontra preguntado en las compañías que visitaste. Así es. ¿Cuáles fueron las respuestas más clarificadoras que te quedaste respecto de eso de, ok, ¿sabéis qué? Las máquinas nos van a seguir necesitando. No es que las máquinas agarran el control de todo y hacen todo y nos echan de este planeta. Em, ¿Qué fue lo que te hizo quedarte más convencido de que eso es así? A ver, primero partiendo por lo que te acabo de decir, este tema de las maletas con ruedas se lo pregunté a varias personas y todos me dijeron, no sabemos. O sea, claramente hoy día no. O sea, nadie me dijo, sí, no, esto hoy día las máquinas lo pueden hacer y en general me decían, no sabemos si alguna vez va a ser capaz. Por lo tanto, si la gente que está allá, que está más cercana, que está usando este tema, que ve el potencial que tiene, lo extraordinario que son, no saben la respuesta, la conclusión es que al menos por el futuro cercano, la cooperación con las máquinas va a ser real porque la conclusión lógica de eso es que los prompts, o lo que tú le dices a la máquina, o lo que tú le intuyes, o tú lo que le pides hacer, se la tiene que seguir dando un ser humano. El solo hecho que te respondan, es decir, no sabemos si esto alguna vez va a ser posible. Definitivamente no hoy día, entre comillas, si lo ponemos de esa manera, es esperanzador para los seres humanos. Pero en general, yo diría que hoy, y no lo creo como que sea como un speech desde la perspectiva de no queremos darle susto a la gente con todo lo que va a hacer y para que no se apaniquen y sigan apoyando el desarrollo y no lo sobreregulen. Yo creo que ellos genuinamente creen que la ganancia en productividad se va a transformar en mayor negocios. Y esos mayores negocios al final del día van a necesitar más gente. ¿Y cuál es la lógica de esto? Ellos lo que dicen, primero que nada, mira los datos por lo menos actuales. El mundo donde esto más se ha desarrollado, o donde más reemplazos podríamos hacer, es en el mundo de los desarrolladores de software, que es donde, tal vez porque ellos mismos son los que están haciendo ellos, es donde están las Se mejores soluciona el problema usos, primero. pues, exactamente. Pero si tú miras la industria de tecnología en Estados Unidos como un todo,
el empleo ha aumentado. Puede que no necesariamente haya aumentado la cantidad de desarrolladores de software por compañía, pero como hay más compañías, se han repartido por más compañías. Si yo desarrollo, por ejemplo, un software que me hace ser más productivo y puedo salir a vender, voy a tener más clientes, entonces mi departamento de Customer Service mejora, aumenta. Obviamente me apoyo con máquinas, pero tengo más problemas únicos que resolver. Entonces, al final del día, la mayor actividad genera, aunque sea redundante, mayor actividad. Y eso se traduce en que no solo, o mejor dicho, yo, al crecer no solo reemplazo gente, o sea, no solo ocurre el hecho de que reemplace gente porque las máquinas me hicieron más eficiente, sino que eso me lleva a una mayor actividad y por lo tanto necesito apalancar esa mayor actividad en toda la gama de cosas que ocurren. O porque un grupo más pequeño de personas con estas máquinas logra hacer un nuevo negocio, pero ese nuevo negocio va a necesitar personas para no solo la actividad a la cual se dedicaron, sino todo lo que complementa un negocio. Y eso es de contabilidad, el espacio físico, el aseo del mismo espacio físico, el customer service, compliance en muchos temas. Y en muchas actividades todavía los seres humanos son cada vez más relevantes. Entonces, ¿te acuerdas que este reporte de Citrini que salió tan catastrófico hace un tiempo? Yo la mayor crítica le decía, eso no está, el problema que tiene es que eso no está atendiendo el equilibrio macro. Si el mundo tiene más plata, da lo mismo de la forma que sea, el mundo va a hacer más negocios. Si va a hacer más negocios, van a haber más compañías y al haber más compañías van a necesitar más gente. O sea, imagínate un ejemplo tal vez torpe, pero para hacerlo entender. Si yo tengo una compañía que tiene, por ejemplo, 4 personas en el equipo de contabilidad y con el apoyo de los software necesitamos ahora solo 2 y pido 2, pero esa mayor riqueza me hace a esos mismos emprendedores crear otra compañía al lado, eventualmente tener que contratar a los otros 2, no porque necesite 4 en una compañía, pero como tiene 2 compañías necesita 2 acá y 2 acá, o tal vez otro lo haga en otro lado. Entonces, al final del día, esa interacción es la que yo creo que va a ser virtuosa. En un mundo que crece y se hace más rico, eh, en la medida que haya una reconversión, la gente sepa interactuar y que los humanos actúen en los roles que efectivamente son más propios de los seres humanos y se apoyen en las máquinas, no debiera ser el problema. Ahora, el problema o el gran desafío es la transición, y la transición tiene al menos 2 dimensiones: la velocidad a que ciertas personas o muchas personas sean capaces de adaptar y adaptarse a esto, y el desafío político del susto de mis ciudadanos no están adaptándose de la forma o a la velocidad que se requiere. El desempleo se va a ir a aumentar de forma masiva, si es que eso llega efectivamente a ocurrir. Le meto mano y probablemente en esa metida de mano puedo crear un problema mucho mayor que si lo dejara que el Que el mercado curso haga la pega. independiente haga la pega, pero eso es una convicción de cómo veo yo el mundo. Tú eres muy liberal, que el mercado funcione solito. Pero Lo más solito que se pueda. Creo que cuando uno le mete mano es como meterle el palo ahí a la rueda de las bicicletas. es que es muy, muy presuntuoso como decir, como yo como ser humano me voy a juntar con alguna gente que son muy inteligentes, vamos a meterle mano a esto y vamos a ser capaces de acomodar eh, la infinidad de cosas que pasan en la economía para enrielarla. Es como, es loco, al menos como que es, Es que es demasiado ambicioso, son creo. problemas demasiado complejos y la realidad es que no los entendemos. No sé si cuando Howard Marks habla de hay que esperar las variantes del second level thinking, o sea, no inmediato, sino la siguiente y ojalá siguiente. La realidad es que no sé si habla de second level thinking porque sabe que el tercero, cuarto, quinto, sexto, el décimo no vamos a llegar nunca, por lo menos paremos del primero. Pero la realidad es que el mundo nos sorprende y porque son demasiadas personas haciendo ajustes por donde les aprieta el zapato como para poder llegar a imaginarlo. Y si a eso le suma en este caso en particular,
que cuando te enfrentas a un tema exponencial, tu mente no es capaz de procesarlo, la probabilidad que hierres es gigantesca y por una dimensión enorme. Entonces, eh, creo que es más grave, es más grande ese riesgo que el otro, pero lamentablemente creo que va a ser inevitable. Los políticos y la sociedad en general van a tender a regular algunas de estas cosas y se van a equivocar de forma natural. Es imposible que lo hagan, y no por desmedro a su trabajo. Estando allá en Silicon Valley, la misma gente me decía, nosotros estamos metidos acá, lo estamos viendo todo el día, se está ocurriendo en nuestras mismas empresas, y así no somos capaces de entender la velocidad que esto va. Imagínate una persona que está alejado de eso, tiene mil problemas políticos, tiene que atender a la gente que vota por él, y la gente que vota por él siente miedo de que va a perder la pega por culpa de esto. Es casi imposible que no haga nada. Ahora, ¿qué mundo se nos viene de aquí al 2050? Nosotros por Edifan hablábamos de esto del net zero y de toda la inversión que se va a hacer, 1,4 veces el PIB del mundo para que el net zero sea alcanzable. Toda esta revolución tecnológica, todo lo que va a implicar en la sociedad, los cambios de cómo formarse, de cómo enfrentarse a esto, pero en todos lados se escucha de la macro sobre esto, qué podría pasar, regulación, etcétera. Pero si hay algo que a mí me ha gustado mucho de la óptica que tú tienes es, veamos esto desde los modelos de negocio, desde qué realmente está pasando en el día a día de las empresas, en sus márgenes. Y fuiste a hablar con las empresas más importantes del planeta. Eh, ASML, Nvidia, Intel. Podemos repasar algunas más. Podemos entrar en las tres que más te sorprendieron, que hablemos un poquito de lo que están haciendo y que sus modelos de negocios hablen por sí solos de esta revolución que está ocurriendo. ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Puede no ser ninguna de estas famosas, yo sé que hay algunas que son muy entretenidas, de estas de dron, Fernando me contó que eran increíbles, quería meterle plata como loco. A ver, vimos empresas muy entretenidas, muy maravillosas, y debe haber estado con Nvidia, Google, efectivamente, estas compañías de drones, etcétera. Tomando cerveza en los headquarters de Nvidia. Así es, tienen un bar. De hecho, cuando salimos, se veía como arriba porque fuimos la última reunión del día, y por lo tanto terminamos como a las 6 de la tarde. Esto es una anécdota, y se veía una persona ahí, y la persona que nos hizo la charla dice, ¿qué cree que está haciendo esa persona ahí? Y de repente como que uno estaba con un vaso y le dijo, parece que están como en un happy hour, le dice. No, es que tenemos un bar aquí en la compañía. ¿Pero cómo tenemos un bar aquí en la compañía? Sí, cuando en un momento, por el tema del tráfico, Jensen Huang, el CEO, dijo, ¿por qué no ponemos un bar para nuestra gente para que si se quieren quedar, le saquen el cuerpo a la hora peak? Obviamente los abogados le dijeron, te volviste loco. Imagínate a alguien se emborracha aquí, choca, nos va a pegar un tremendo liability. Y Jensen Huang, con su personalidad, según lo que nos dice, eso no importa nada. Yo corro riesgo en liability, pero que mis empleados, si así lo requieren, pueden tomar cerveza y quedarse un momento relajado, y además eso les va a permitir conocerse, conectarse, y eso genera ideas. Así que ahí está el bar. Así que partimos todo ahí con el ingeniero que nos está haciendo el tour, que nos dio la charla, todos nos aprovechamos tomando una cerveza. Pero mira, más que empresas, porque obviamente Nvidia es espectacular, yo encuentro que Google, que también estuvimos con ella, está haciendo un trabajo increíble, efectivamente los temas de los drones, pero sabes que lo que más me llamó la atención es cómo gente capaz hoy en día es nuevamente capaz de hacer cosas maravillosas. Y donde me llegó más fuerte es que conocimos a dos personas, un chileno, Edmundo Casas, y una persona que, si bien es búlgaro, pero se crió aquí en Chile, que se llama Iván Dimo, por lo tanto voy a decir chileno también, porque ambos egresados de la Federico Santa María de Ingeniería,
que están haciendo cosas muy interesantes. El mundo desarrolló una tecnología con inteligencia artificial para determinar si las tuberías de las compañías de petróleo tienen filtraciones o cosas así, y movió su compañía a Texas y tiene como cliente a todas las Slumber y principales compañía. compañías de petróleo, y está haciendo cosas con compañías de minería, cosas aquí en Chile. Y más allá de que nadie lo conozca, es que una persona con las capacidades, usando inteligencia artificial, ellos estaban haciendo incluso modelos propios que se complementaban con los que todos usamos para hacer esto. Esta otra persona, Iván Dimov, que participa en esta compañía y cofundó esta compañía, se llama Orca Bio, están desarrollando, evidentemente aplicando conocimientos y manejos de datos que los ayudan a hacer cosas, pero al final del día son trasplantes de células para tratar la leucemia. Eso para mí es un mundo maravilloso, porque lo que hace es que ves en la práctica cómo esta tecnología resuelve problemas reales de los seres humanos. Ahora, que sea Nvidia el que lo permite porque tiene las GPUs y evidentemente es la compañía más valiosa del mundo, es impresionante, los G4 es impresionante. O que Google de alguna forma nos está resolviendo un montón de problemas cotidianos a través de sus mapas, de sus buscadores, de su misma inteligencia artificial, etcétera, etcétera, también es maravilloso. Pero lo que más me impactó, más allá de una compañía en particular o no, y no es porque no la quiero nombrar, es cómo un ecosistema de gente que sabe usar esto puede producir soluciones tan espectaculares para el mundo. Y la otra cosa que fue muy estimulante, y es una cosa que también hemos hablado, Francisco, muchas veces, es que hay que sacarle el cuerpo a la avalancha o el continuo de noticias negativas que te llegan por, por todos los lados todos los días, ¿no es cierto? Hemos visto montones de veces que más o menos uno recibe del orden de 8, 9, hasta 10 noticias negativas por cada noticia buena en lo cotidiano, y eso evidentemente es por cómo está estructurado nuestro cerebro, que reacciona mucho más a las noticias negativas, y evidentemente todos los medios explotan eso. Pero estar una semana, por decirlo así, en que solo escuchas cosas positivas, te lo juro que ¡boom!, te cambia el estado de ánimo. Realmente te cambia el estado de ánimo. Y realmente ves y crees que los seres humanos somos mucho más maravillosos de lo que la cotidianidad nos hace ver a través de todo lo que leemos y vemos. Eh, y que todo eso esté ocurriendo, y la realidad es que obviamente está súper concentrado, o mejor dicho, en Silicon Valley se concentra mucho de esto, pero cada vez, a medida que estas tecnologías se pueden acceder de distintos lugares, la realidad es que está ocurriendo en muchos más lugares del mundo. Y, y- 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 y yo creo que continuamente nos vamos a ir sorprendiendo cómo grupos de personas en un lugar u otro eh, van a hacer cosas para que nosotros tengamos un mejor planeta. Vamos a volver a lo de las empresas. Quiero que me des insights, porque eso no lo has contado en otro lado. Pero tocaste un punto muy interesante, que hoy día toda esta revolución se ha visto reflejada en las utilidades de las empresas que están permitiendo esto, ¿cierto? Eh, lo que hemos hablado, Taiwán, la CML, Nvidia, etcétera. Y el crecimiento de utilidades ha sido impresionante. O sea, hoy día es muy fácil cuando te preguntan, oye, pero ¿no habrá una burbuja en el Silicon por todo lo que ha subido? Mira los earnings, la utilidad han subido lo mismo que la subida de precio. Chao. Es muy fácil responderlo. Pero hay Que es bien atípico. Muchas veces las cosas suben porque son expectativas de crecimiento de utilidad en el futuro. En este caso, en la base de la tecnología, y como bien tú dices, las compañías que de alguna forma están dentro del Silicon han subido porque han subido las utilidades por sobre todas las cosas. Exactamente. Están los hiperescaladores con sus modelos de negocio. Podemos hablar un poquito más de eso después, pero haciendo inversiones gigantescas. Tenían mucha caja, están gastándose la caja en eso, e incluso algunos tomando algo de deuda porque la inversión es
es muy importante. Pero el mundo es mucho más grande que eso. Compañías financieras, compañías industriales, muchos sectores, muchas empresas que sirven distintas cosas. El mundo no es solamente tecnología. ¿Qué crees que va a pasar con las utilidades, con los modelos de negocio, de todo eso que hoy día no suena sexy, pero que es súper importante para el planeta? Porque esta otra parte de las tecnológicas podemos profundizar, pero los que hoy día hacen posible, fabrican los chips, tienen barreras de entrada gigantescas, es difícil que se les metan. Quantum computing se ve lejos y probablemente quizás lo terminen desarrollando ellos mismos. Mandar una foto de, no me acuerdo qué cuestión cuántica en Intel y decía, obviamente estos guys también están tratando de ganar esa carrera, pero ¿qué pasa con el resto de las compañías del planeta que todavía la adopción no es tan grande y pueden beneficiarse mucho de esta caja de herramientas que nos abrió la inteligencia artificial? A ver, yo personalmente, y vuelvo, al punto anterior, yo soy más bien optimista con todas estas cosas por naturaleza. Yo creo que uno, evidentemente, cuando hablamos, la adopción está siendo lenta. Yo creo que es una afirmación un poco exigente. Si tú, si lo pensamos, al final del día, el mundo, no el mundo de Silicon Valley, pero el mundo en general, despertó a esto a fines del 2022. O sea, hace 3 años y medio. Por lo tanto, decir, oye, no, es que nadie está adoptando esto, es difícil cambiar las cosas en 3 años y medio en una cosa que evidentemente ya ahora se habla mucho menos, pero no, que esto alucina, que si yo le digo que me sume 2 más 2 no siempre me tira 4, etcétera, etcétera. Y todos esos problemas son reales, porque en una primera etapa, y probablemente no sé si esa primera etapa duró un año y medio, nosotros creíamos que esto era como un computador en lo cual le podía dar unas instrucciones más suaves o menos estructuradas y me daba las mismas respuestas. Pero la realidad es que esto era más como un ser humano, y un ser humano, sobre todo cuando tú trabajas con gente que está recién partiendo, sabes y tienes consciente de que se van a equivocar. Y por lo tanto lo supervisa, le pide trabajo, lo vas entrenando y ese ser humano va haciéndose cada vez más competente. Nunca deja de equivocarse, pero sí se haciendo más competente. Los modelos, esto eran más o menos lo mismo. Ahora, con el paso de los años, no son muchos, 3 años y medio, estos modelos se han ido haciendo cada vez más competentes, se van equivocando menos, son capaces de hacer cosas cada vez más poderosas y por lo tanto eso poquito a poco va permeando nuestras actividades. Por lo tanto, cuando me dicen, oye, esto se ha adoptado un 10% de las compañías, un 15% de las compañías, está bien, pero lo están testeando probablemente el 90%. Y porque necesitan tener la tranquilidad de que les sirve, para qué les sirve, cuánto les cuesta, qué reemplazan, qué tanto pueden confiar en ellos, qué tanto no. Hay que invertir en tokens. Hay que invertir en tokens, efectivamente, que está siendo cada vez más caro. Y por lo tanto, lo que yo creo que va a ocurrir es que a medida que la tecnología vaya madurando, nosotros como empresarios, como trabajadores, como personas, nos vamos sintiendo más como en qué ámbitos me ayuda, en qué ámbitos no, cuándo tengo que estar más pendiente de qué tengo que supervisar y cuándo no. Esa adopción va a ir continuando, o mejor dicho, se va a ir generalizando. Y eso se va a transformar en productividad probablemente en casi el 100% de las compañías. Y eso, al final del día, yo creo que va a efectivamente acelerar el crecimiento. Me cuesta creerlo que a los niveles que la gente de Silicon Valley lo dice, porque ellos dicen que Estados Unidos va a crecer más del 10%. Estados Unidos tiene un crecimiento hoy día tendencial cercano al 2%. Suena como ciencia ficción eso. Pero lo que sí es cierto es que si va a algo cercano al 4, es un cambio gigantesco. No sé si va a ocurrir, no sé si va a ocurrir rápido, pero cualquier
cambio en esa dirección evidentemente crea un montón de riqueza que, Es que cómo repartirla, pero claro, y eso evidentemente es otro de los grandes dilemas y eso, o sea, se lo va a llevar a una concentración aún mayor en manos de quienes están desarrollando la tecnología o no, pero sí, pongámosle un desafío a cómo reparto la torta, pero vamos a tener una torta mucho más grande. es que el planeta sería muy tarado en no lograr resolverlo porque el estallido social sería A nivel global. a nivel global, ¿no? O sea, no tengo pega, estos otros gallos son ricos y salgo a protestar nomás y rompo todo. Entonces, yo creo que ok, ya se tiene que ir acomodando, pero El nivel, mejor dicho, el nivel en que se puede llegar a concentrar va a depender de varias cosas, ¿ya? Primero, a un tema que tú sabes que a mí me ha dado vuelta hace un tiempo, que es si esto es un winner takes all o no. Es una pregunta que le hice a cuánta persona vi por allá y la respuesta del 100% de la gente me dijeron, no, no, por lo menos como se ve ahora, no se ve que va a ser un winner takes all y esto van a haber varios modelos fundacionales y sobre esos modelos fundacionales va a haber todo un mundo agéntico resolviendo problemas específicos. Mientras más cierto sea eso, menos concentrado va a ser, porque lo que eso significa es que hay competencia. Y cuando hay competencia, evidentemente, usemos token como medida, el precio por token va a bajar, porque se lo va a poder comprar a Google o a Anthropic o a ChatGPT, si los modelos son más o menos funcionales, y por lo tanto puedo usar el que me salga más el mejor resultado con lo que yo estoy pagando. Por lo tanto, eso significa que el beneficio que la tecnología está generando se reparte entre quienes la desarrollan y los que los usan. Ahora, eso no significa necesariamente que eso no produzca problemas sociales. Si tú miras los papers sobre todo en lugares como Estados Unidos, de cuánto se beneficia o se quedan los desarrolladores de la tecnología del beneficio que le entregan al mundo, algunos más, unos menos, pero te hablan entre el 5 y el 10%. O sea, si alguien crea, no sé, 100 billones de valor, ¿ya? Se queda entre 5 y 10 billones, ¿ya? Y los 90 billones de valor, el resto se reparten entre la sociedad. Entonces tú decís, oye, pero no es un mal deal, que venga una persona o un grupo de personas súper brillantes, ¿no es cierto? Generan 100 billones en valor de la sociedad, que ellos se queden entre un 5 y un 10% y nos repartamos entre todos los otros 90, por favor. por favor. Pero el problema es que ver a una persona caminando que tiene 5 billones, se te olvida que generó 95 billones que se repartieron en toda la sociedad y tal vez el mundo, y decís, ¿por qué ese tiene 5 billones? ¿Te fijáis? Independiente desde un punto de vista financiero, matemático, como quieras poner, para el mundo, es muy bueno que esa persona exista y que ojalá existan hartos de esos, porque nosotros como sociedad vamos a ser mucho mejor, pero eso no significa que, porque al final del día lo que se ve en la sociedad es que Elon Musk tiene hoy día 1 trillón y tal vez ha creado 10, 15 trillones de valor para la sociedad, para el mundo, a través de todas las cosas que está haciendo y va a seguir haciendo, pero esa parte se ve como, para mucha gente, como inaceptable. Entonces, a lo que voy yo creo que en la medida que no haya solo una compañía ganadora, sino que haya varias que de alguna forma se están repartiendo en los mercados de alguna forma y por lo tanto hay competencia, un porcentaje muy importante del beneficio se va a repartir a través de toda la sociedad, ya sea porque nosotros vamos a trabajar menos horas para tener salarios similares, las compañías van a ganar plata o tener menos márgenes, mejores márgenes en cualquier industria, y por lo tanto el mundo va a ser mejor en múltiples dimensiones.
Eso no necesariamente significa que problemas de que se estime que a nivel político incluso esos porcentajes, aunque sean del 5 o 10%, pero si es el 5 o 10% de 10 trillones, es un trillón que se repartió en un grupo pequeño de personas, no produzca problemas sociales por el tema de distribución del ingreso. Y ahí el riesgo de la regulación, si les llega, lo regula y le dicen, no, es que va a ser el 1%, ¿cómo sacamos los incentivos para que esta gente siga generando riqueza y más riqueza para el planeta? Que al final es un poco lo que ha pasado hasta ahora con el mundo. O sea, hay mucha gente que ha acumulado mucha plata y la desigualdad entre las puntas probablemente es más grande que nunca en la historia. Quizás ahí tú tenés los números mejor que yo, pero entre medio O sea, no creo que sea más, no puede creo que ser, porque sea antes, más. sí, antes había gente demasiado pobre que no O tenía. sea, en la época de los reyes, Sí, de no sé, la Edad Media, yo creo que las distribuciones eran peores, sí. pero bueno, pero eso Pero hoy día hay gente que tranqui. tiene mucho y hay gente que sigue teniendo muy poco, pero entre medio la sociedad está mucho mejor. Y siempre hablamos del factfulness y datos no es tan loco cuando uno se empieza a ver los números, decir, ¿sabes qué? En realidad el mundo está mejor. Ahora, no nos comportamos tan bien, y ese es otro problema, ocupamos más la deuda, viajamos más de lo que queríamos, nos compramos cosas más caras de las que podemos, y empezamos a tener estrés también entre medio, a pesar de que nuestra generación de ingresos, lo que sea, nos permita estar mucho mejor gracias a todos los modelos de negocio que han pasado en el planeta. Al final, no sé, po, los trenes. Antes, si no habían trenes, las personas estaban bien aisladas. Después alguien empezó a ver pasar un tren y dijo, parece que acá hay unos granos de trigo. Bueno, voy a ver si se los puedo vender al que pasa en el tren. Y esas cosas van generando riqueza como agregada, digo. O sea, sin lugar a duda, a ver, yo por muchos años, y evidentemente, Esto es muy funable porque no, yo por muchos años creía que si las sociedades se hacían más ricos, la distribución del ingreso no era tan relevante. Y obviamente cuando uno se pone en temas políticos o que son considerados políticos, uno tiene que estar con más cuidado, pero yo por muchos años creí eso, si al final del día, imagínate, no me mejora la distribución de ingresos, pero todos son más ricos, al final del día la sociedad va progresando y nos vamos sintiendo mejor. Y con el tiempo me iba dando cuenta que por las razones que sea, ya por envidia, por justicia, por como quiera uno verlo, las distribuciones o las malas distribuciones de ingresos efectivamente afectan a la sociedad. Porque es una cosa, hoy día, y no te digo que sea el 100%, ni muy lejos del 100%, pero hoy día muchísima gente en el mundo vive o tiene ciertos confortes que se lo hubieran soñado los reyes hace 150 años. O sea, partiendo por el alcantarillado, duchas de agua caliente, no digo que todos los tengan, pero son muchísimo más. O sea, pese a que no había alcantarillado, no había agua caliente, ¿para qué decir el transporte? ¿Para qué decir las comunicaciones? Etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, muchas personas que hoy día se consideran que están en la parte baja de la cadena de ingresos o patrimonio y saca el tema del estrés de las deudas, pero tiene muchos conforts que se hubieran soñado los reyes hace 200 años atrás. Pero obviamente su comparación no son lo que tenían los reyes hace 200 años atrás, son las personas que les va mejor en la sociedad hoy en día. Y eso efectivamente produce un problema que, reencusándonos en este tema de la tecnología, se puede ver exacerbado, aunque le esté generando todo este grupo de gente un montón de beneficios al mundo, pero mientras más grandes esos beneficios, más vamos a ver que esta gente se está quedando con, aunque sea un 3%, una cuestión gigante, que va a exacerbar esas diferencias. volvamos a la realidad, a los modelos de negocio, qué sé yo. Antes de ir a Estados Unidos, ustedes ven empresas todas las semanas con el comité. Así es. ¿Hay alguna empresa no evidentemente tecnológica que te hayan presentado y que te hubiesen dicho, oye, mira, están ocupando la inteligencia artificial de esta manera y le ha mejorado los márgenes? Solamente para ejemplos de lo que no es tecnología. Porque eso es lo que a mí de alguna manera me pasa de, ok, todos miran estas empresas y las que desarrollan los modelos y las que hacen los chips, bla, bla, bla. Pero hay un mundo ahí que va a ocupar todo esto y que todavía, por el tiempo que lleva, lo que hablábamos recién, le falta. Pero
pero no tengo dudas de que ya hay ejemplos válidos de eso. A ver, el problema hoy en día es que de una forma u otra las compañías te dicen estoy usando esto para hacer esto, pero se han visto atrapadas en varios temas. En una primera etapa dijeron, oye, lo voy a demostrar hice esto y por lo tanto pude reducir, no sé, el 3% de mi fuerza laboral. Pero rápidamente se dieron cuenta que eso dañaba enormemente el estado de ánimo al interior de la compañía. Por lo tanto, dejaron de hacerlo. O sea, no es que necesariamente dejaron de sacar personas, sino que dijeron, oye, estoy haciendo esto para mejorar y hacer crecer mi negocio, pero no voy a despedir a nadie. Y después, por lo tanto, hoy día las mismas compañías están en una situación en que dice, estoy haciendo esto, pero no es tan fácil aún decir, sí, bueno, con esto mejoraron los márgenes, con esto hicieron esto. Yo creo que todavía hay un proceso de adaptación que yo diría que con mayor o menor grado todos lo están usando, pero es difícil decir, ¿sabéis que esta compañía, por lo menos yo no lo he visto, esta compañía hizo tal cosas y logró multiplicar sus resultados por tanto gracias a la adopción de la tecnología? Hoy día los ejemplos más claros en que se ha visto que ciertas compañías han logrado tremendos avances como consecuencia de lo que está ocurriendo son los proveedores de lo que los otros están necesitando para armar toda esta infraestructura. Y obviamente, no sé, pues, Que esos son los que fuiste a ver. no algunos de ellos, pero el caso más claro es Nvidia, porque pasó a ser una compañía grande, pero de la media, o sea, que probablemente nadie conocía, a la compañía más grande del mundo en algo así como un poquito más de 3 años. Ya, vámonos a esa reunión, pues. Porque eso evidentemente, al final del día, pasaron dos cosas. Como esto fue tan rápido, empezaron a vender todo lo que tenían, empezaron a copar la capacidad de fabricaciones de quienes les mandaban las cosas, al punto que hoy día casi todas las compañías que están operando esto están a 100% de capacidad, y cuando estás haciendo por ciento de esa capacidad y te siguen pidiendo lo que hacen esas compañías y lo que hacen todos los empresarios, empezaron a subir los precios para ver dónde está el tema marginal. Entonces, hoy día todas esas compañías efectivamente están ganando mucha plata y es muy evidente. El resto, hoy día, lo que está haciendo es, por sobre todo, y oye, lo hacemos a todo nivel, lo hacemos nosotros en nuestra compañía. Ves cómo si con el mismo grupo de ingenieros puede hacer más cosas. No es que esté pensando necesariamente sacar ingenieros, pero lo uso para crecer. Y efectivamente yo creo que todos podemos ir mostrando ciertos casos. Y eso poquito a poco yo creo que se va a ir evidenciando cada vez más. Pero es muy nuevo. Si una cosa parece que lleva mucho tiempo, pero es muy nuevo. Estamos hablando un poquito más de 3 años nomás. Vamos a la reunión de Nvidia. ¿Cómo llegan en el bucecito? ¿Lo registran a todos? Y cuéntame un poquito cómo fue el paseo y alguna anécdota o algunos datos interesantes de Bueno, anécdota ya algo que te haya... lo del bar, que tienen el bar adentro. Pero más de insight de los modelos de negocio, de lo que están haciendo, de algo que... Yo sé que todo esto está en los transcripts, en los reportes, etcétera, pero de alguna manera te lo transmiten de otra manera. A ver, primero que nada el tema general. La gran gracia de estar con esta gente y lo valioso de visitarlos es que no es que te digan nada que sea confidencial, porque evidentemente no pueden, pero te pasan dos cosas que son muy interesantes que más o menos también uno logra a veces con los libros, o sea, muchas veces con los libros, es que un montón de conceptos que tú agarras por aquí, te los resumen
te los ordenan y te los transmiten en una forma condensada y lógica. Entonces, Storytelling. storytelling, sobre todo si tu contraparte es un buen comunicador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a NVIDIA en este caso, más allá de lo entretenido que el edificio, una cosa que tal vez dentro de la anécdota es divertida. Si tú miras las estructuras del edificio con detención, desde los techos, los pastelones o las figuras que hay en el piso, etcétera, son puros triángulos que se los conforman y pueden formar otras figuras, pero si tú los miras con detención, son triángulos. Y yo no tenía idea, obviamente no sé computación, pero el elemento base de la tecnología gráfica, no tengo idea por qué, es un triángulo. Entonces, todo el headquarter es un honor a los triángulos. Por favor, después, no sé, tú o miren con detención una foto del headquarter de NVIDIA, del techo, todo el asunto, y te vas a fijar que es una composición de triángulos. Eso sí que es una anécdota divertida. Pero, y obviamente es impactante ver este tema, las oficinas, etcétera, etcétera. Pero dentro del tema que ellos te comunican, lo más, y yo diría que eso es tanto, lo mismo de dos ángulos distintos, tanto en NVIDIA como un proveedor de un componente básico para que esto ocurra, como en Google, que es un hiperescalador que desarrolla modelos y desarrolla incluso competidores de la GPU de NVIDIA, etcétera, etcétera, es la mirada que tienen de cómo todo esto se va no solo a cambiar el mundo, sino que lo va a cambiar en una forma acelerada. Al final del día ellos dicen que teniendo la capacidad de computación, o mejor dicho, si la capacidad de computación fuera ilimitada, este tema sería una velocidad aún mayor. Lo pasa que la capacidad de computación está muy lejos de ser ilimitada, porque A, no tenemos la energía para enchufarla, B, no tenemos la capacidad de producción de todos los chips y cosas que se necesitan. Pero lo que ellos te dicen es que los modelos, al igual que la mente, y esta es una forma tal vez que sí me ayudó con las conversaciones de ellos. Al final del día dice, ¿cómo funcionan estas máquinas? Porque sí son súper maravillosas y dice, ¿por qué se necesita tanta capacidad de computación? ¿Por qué se necesita esto? ¿Por qué se necesita esto? Y decía, mira, esto no funciona muy distinto a el cerebro humano y su interacción con, por decir, los libros. Porque tu cerebro humano tiene dos componentes, ¿no es cierto? Una capacidad de razonar, hablamos ya de razonar, relacionar, y una capacidad de memoria, que es lo que tú eres capaz o has sido capaz de almacenar en tu memoria de largo plazo que tienes en la mente, Hay que dormir para eso. entre otras cosas. Pero esa capacidad es limitada, ¿no es cierto? Por lo tanto, si lo miras a chips, tú tienes un chip que es capaz de procesar y analizar, y tienes una memoria que tiene en la cabeza que llamémoslo, por ejemplo, el equivalente a la memoria DRAM o la High Bandwidth Memory. Y esos van juntos. Pero, evidentemente, cuando te hace una pregunta un poquito más difícil, tenés que ir a buscarlo, a preguntarle a un libro, a preguntarle a Google o a preguntarle a un modelo hoy día porque tiene más herramientas, y así sucesivamente, o incluso llegar a un experto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mientras más compleja la pregunta, más fuera de tu mente te vas acumulando la respuesta. O sea, tienes que ir haciendo distintas capas para llegar a la respuesta. Este mundo, y lo grafican perfectamente en esta reunión, funciona igual.
cuando tú le haces una pregunta a un computador y le dices, dame esta respuesta, en una primera etapa lo que hace es pescar, ver tu respuesta, ver lo que necesitas y buscar en la memoria que tiene ahí al ladito. Y es por eso que, pero si no tiene ahí, va a la siguiente capa y si no a la siguiente capa. Y es por eso que ahora casi todos los modelos te dicen, entre comillas, cuánto tiempo quieres que me demore en responder, y mientras más tiempo le pongas que se demore, mejor es su respuesta. ¿Y por qué? Porque primero va acá, después al pasar en la otra, ve lo que encuentra acá, compara las dos cosas, ve si la respuesta de acá mejoró la otra, y lo avanza, y así sucesivamente. Lo que eso implica desde un punto de vista práctico es que cada vez necesitas un procesador que sea capaz de meterse en capas más bajas, y cada una de estas capas son almacenamientos de memoria. Por lo tanto, en la medida que expandes esta cuestión se puede crecer también exponencialmente en las necesidades, porque al final del día la realidad es que no le puedes meter todo el conocimiento del mundo a un chip que está pegado a tu procesador. Y lo tienes, por lo menos no hoy, con la tecnología, con la capacidad de almacenamiento de día. Por lo tanto, necesitas toda esta cadena. Y al necesitar toda esta cadena, lo que necesitas es una capacidad de cómputo gigantesca que hoy día no está disponible, porque es cara, porque nadie está dispuesto a pagarla, etcétera, etcétera, a pesar de las grandes inversiones. Y lo que ellos dicen es que a medida que avance la tecnología y a medida que esto se vaya haciendo más valioso y por lo tanto más generalizado, esa capacidad de cómputo se va a ir agrandando, pero para eso se necesitan inversiones no solo en las compañías que proveen todos estos chips, sino también en energía, si es que efectivamente esto se sigue siendo tan demandante de energía, y toda una cadena de producción para que todos podamos hacerlo. Pero es esa analogía de cómo funciona mi cerebro, que si me haces una pregunta, primero recurro al cerebro, después recurro a fuentes que están externas a mi cerebro y cada vez más hasta llegar a expertos para hacer una pregunta, es exactamente cómo funcionan estas mismas maquinitas. Y por lo tanto, si tú le acotas la cantidad de tiempo, va a llegar a un punto X, te va a dar una respuesta que puede ser muy buena o no, dependiendo de qué tan complejo fue lo que preguntaste, pero no va a ser mejor de que hasta dónde llegó. Siempre que hablamos de esto con clientes y algunas veces preguntaban, bueno, pero la amenaza del quantum. Me imagino que el quantum de alguna manera entra a resolver esto porque hace cálculos muy rápidos, etcétera. Em, pero estas compañías también están tratando de resolverlo. Voy a hablar un poquito de lo que se habló de quantum computing, qué tan experimentales están estas mismas compañías en eso, qué tanto resuelve estos problemas que hoy día enfrenta el mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología. A ver, sí, yo saqué dos conclusiones bien potentes del tema de Quantum, que de alguna forma la intuía, pero no lo tenía tan claro. Y el cuánto es un complemento. O sea, si miramos hay más, pero los tres grandes tipos de procesadores. Están las CPU, que son los típicos controladores de un computador, el Intel Inside de los. ¿eh? Y lo que hace la CPU tiene una característica bien particular, que hace procesos secuenciales. Lo hace tan rápido que parece que lo hiciera al mismo tiempo, pero hace uno detrás de otro, y por lo tanto va dando instrucciones para controlar cómo funciona el computador, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que tú no puedes sacar una respuesta si no hay prendido el computador primero, por ser una cosa bien burda. Entonces tenéis que prender primero el computador, dejar que todas las cosas funcionen y después seguir paso. Y por lo tanto la CPU es como el cerebro y el que controla el computador. Después están las GPU, que son las famosas de NVIDIA, que son los que hacen procesos paralelos, que te sirven idealmente para todas esas cosas, en lo que el orden en lo cual tú entregas las cosas o usas las cosas no es relevante. ¿No es cierto? Tal vez el ejemplo más típico es hacer un dibujo. ¿No es cierto? Los computadores, la forma que hacen dibujo es cambian los colores de los píxeles, ¿no es cierto? Y de hecho el ideal es que cambies todos los colores al mismo tiempo.
¿no es cierto? Una CPU te cambiaría uno a uno, el otro te los cambia todos al mismo tiempo y te hace el dibujo. Y eso tiene mucha otra aplicación. Y por lo tanto estará la CPU y la GPU. Y los quantum computing, serían las QPUs, ¿ya? Lo que hacen es que son capaces de hacer ciertos cálculos e iteraciones a velocidades que ninguno de los otros dos son capaces de hacer. Entonces, lo que eso es que te acelera la velocidad de ciertas respuestas. No todas los quantum computers no almacenan, por ponerlo en estos términos. Le tenéis que poner chip de memoria, que es un chip adicional, están la CPU, la GPU, los de memoria. Y los de memoria son de dos tipos: los DRAM, que son los que están vigentes, y los NAND, que son los que están almacenando más bases de datos. No almacenan, pero sí son capaces de procesar muy rápido. Por cosas técnicas que creo que no vale la pena explicar acá. Entonces, cuando en definitiva lleguen a ser comercialmente viable, que se estima que va a ser entre 5 a 10 años, pero para serte franco, yo llevo como 10 años estudiando este mundo y siempre han estado a 5 o 10 años de ser comercialmente viable. Lo que van a hacer es enfocarlos en aquellos problemas que hoy día la computación tradicional, por la velocidad de procesamiento, no es capaz de desarrollarlo. Y ellos ilustran al menos tres. Uno, logística. Los problemas de logística son súper complejos. Basta que, o sea, cuando tenéis 2 puntos, evidentemente es fácil. Cuando tenéis 3 puntos, ya es un tema exponencial. Cuando tenéis múltiples puntos y problemas de logística, hay en montones de temas. Y eso es un tema que este tipo de computadores es capaz de desarrollarlo. Segundo, en el desarrollo de buscar combinaciones para ayudar en el desarrollo de medicamentos, porque esos son trial and error de cosas de distintos componentes químicos, moleculares, y esos son también, es como un problema de logística, múltiples cosas en distintas proporciones, y evidentemente esto al iterarlo te va a ir orientando más. Y el otro tema que es bien relevante es el de la criptografía, que es básicamente el encodificado de todos, que ese es un problema, por un lado, no necesariamente tan complejo, pero es un problema de que estas máquinas son tan poderosas y son capaces de procesar tan rápido que toda la encriptación actual, que es donde está basado todos los temas de ciberseguridad, te las pueden quebrar muy fácil. Entonces, uno de los problemas que ellos dicen, y toda la industria está trabajando en crear una encriptación totalmente distinta, basada en quantum computing, y que probablemente el quantum computing no lo van a tirar masivamente mientras no resuelvan ese problema, porque crean un problema de seguridad gigantesco. Y por lo tanto, las áreas en las cuales los están apuntando son a problemas de estos gigantescos. Y por lo tanto, la realidad es que va a ser un complemento, pero hoy día, con la tecnología que está, o el estado en que está la tecnología, no se ve que eso vaya a ser entre 5 a 10 años más. Pero eso, ¿cómo entenderlo? Es una empresa que tiene grandes desafíos logísticos, en vez de ocupar modelos tradicionales que van al data centers con estas GPU, CPU, etcétera, apunta al data center cuántico. Claro, le dice, no sé cómo hacer el mundo exactamente, pero imagínate, le dice: Claude, tengo este problema, tengo que despachar esta historia a todo el planeta y me llegan todas estas horas, resuélvemelo. Y Claude se lo va a ir a resolver, pero hoy día se lo resuelve parcialmente porque la capacidad de cómputo a la cual puede acceder es limitada. Entonces Claude le va a decir a un quantum computing: resuelve el problema, le da la respuesta y se la dio para abajo. ¿Y estas compañías, qué desarrollos tienen en el mundo cuántico? ¿Qué tan probable es que ellas sean las mismas que resuelvan este problema? Es que depende qué compañía estés hablando.
al final del día, muchas de las compañías que hoy día son proveedores de los data centers, por ejemplo, para que se haga inteligencia artificial, hoy día también son proveedores de la industria que está haciendo computación cuántica, porque al final del día también son unas máquinas y que necesitan distintos componentes. De hecho necesitan CPU y GPU para funcionar, sobre todo CPU para que los controle. Y por lo tanto, muchas de las mismas compañías que proveen los componentes para este lado son las que están proveyendo los componentes para que la industria de computación cuántica se desarrolle. Ahora, habiendo dicho eso, por lo tanto, una NVIDIA en general está viendo cómo colabora con las compañías que están haciendo computación cuántica. No necesariamente está haciendo ellos computadores cuánticos para reemplazarlos a ellos, ¿ya? Ahora, de las compañías que conocemos, o mejor dicho, el mundo de la combinación cuántica, hay de dos tipos. Las que están metidas de lleno a desarrollar eso. Nosotros visitamos Rigetti, que es una de ellas, y se dedica solo a eso. Pero después está IBM, está muy avanzada, Google está muy avanzada, Microsoft está haciendo algunas cosas, y por lo tanto ellos también podrían y seguramente van a ser players en el mundo de la tecnología cuántica. Pero eso, más que amenaza entonces para el mundo cívico, por decirlo así, tú lo ves como un complemento y que muchas de las empresas que están en este mismo fondo le van a proveer. O sea, de hecho ya lo están haciendo varias de ellas. O sea, Lleva un buen rato. Y me gustaría hablar un poquito de esto que vamos a ver dando vueltas por todos lados. Visitar a una empresa de drones. ¿Cómo va a ser o qué te dicen ellos de cómo va a ser el mundo con todos estos drones interactuando por todos lados? a ver, yo diría que voy a hablar de los vehículos autónomos. Y voy a poner ahí probablemente, a ver, llámeme vehículos o máquinas autónomas o robots, ¿ya? Para no pensar en autos nomás. Para no pensar en autos. Yo te digo que van a haber al menos tres evidentes. Los robots humanoides o robots en general que andan en las casas. De hecho, hay algunos que ya tenemos, ¿no es cierto? Las rumbas, estas que limpian el piso, son robots también. Pero eso por un lado, van a estar cada vez más los autos autónomos y los drones en distintas dimensiones. Uno, transportando pasajeros, así como, no sé, imagínate que tienes una estación arriba de un edificio, tú te subís y te deja en un edificio en Viña, no sé, y te fuiste en dron para allá, o te cambiaste de un lado a otro de la ciudad en eso, en vez de un auto, y por lo tanto los tacos. Pero también, evidentemente, estos drones que en el fondo les va a decir, oye, vaya a hacer un pedido al supermercado y te va a llegar por drone en vez de por un Uber Eats o lo que sea. Tal vez va a ser Uber Eats también el que te lo traiga, lo único que te lo va a traer de otra forma. Todas esas cosas, bueno, lo primero es no la parte de los robots, pero las otras dos, cuando nosotros fuimos una compañía de drones y también estuvimos con Google, que es una de las principales compañías de auto autónomo a través de su filial Waymo, ambos nos dijeron la velocidad en que podemos generalizar esto para todo Estados Unidos, en el extremo del mundo, hoy día es más un problema regulatorio que un problema de tecnología. O sea, la tecnología ya está. De hecho, yo anduve en un auto autónomo y vi los drones de esta otra gente, y por lo tanto, ellos, por ejemplo, en la parte de los drones, decía, ellos tienen un acuerdo con Walmart, y básicamente sobre el 85% de los SKU, o sea, los tipos de productos, ellos ya lo pueden hacer desde un Walmart y llevártelo a donde sea tu casa, porque al final ellos funcionan con una aplicación, así como una aplicación en tu teléfono. Quieres comprar arroz, por inventarte algo, y papa y todo el asunto, lo seleccionáis, manda el tema en Walmart, lo suben al dron y el dron te lo dejan en el patio de tu casa o en el techo del edificio, lo que sea. Eh, Eso ya existe.
Le dice, parte de la escala obviamente es el desafío como empresa manufacturera de hacer las cantidades suficientes de drones, firmar los contratos, o sea, toda la parte empresarial de eso, Pero en la parte evidentemente, técnica. pero ellos por sobre todo dicen que, y eso tanto con la compañía de drones y también con Google por el lado de Waymo, es que es más un problema regulatorio. Al final del día, las ciudades o los estados o los países no se sienten cómodos por las razones que sea de meter los autos a sus ciudades. Eh, Uno de ellos es porque claramente las estadísticas muestran que, por ejemplo, en el caso particular de los autos, son más seguros que los seres humanos manejando. Pero si un auto mata a una persona, es un escándalo muchas veces mayor que un ser humano mate a una persona, a pesar de que ocurre con muchísima más frecuencia, por un problema de responsabilidad, que la tecnología, que el susto, lo que tú quieras. Entonces, eso impide que se desarrolle. Parte también es que es el tema de lo mismo que hablábamos al principio, del empleo. Dice, bueno, si yo tengo toda la ciudad con autos autónomos, ¿qué pasa con toda la gente que maneja actualmente? Y eso me va a producir un problema de desempleo, me va a producir un problema social. Entonces, ellos dicen, muchas de estas cosas hoy día no se han generalizado más por un problema regulatorio y de adaptación política que porque sean limitantes actuales o en algunos casos por mismos temas sociales. Dice, oye, de repente yo pongo estos autos en una ciudad, país, o sea, en lo cual el temor al empleo sea muy fuerte y me los van a romper, dice llanamente, o les van a poner unos troncos alrededor y el auto va a quedar atrapado, no sabe cómo salir de ahí, ¿te fijas? Entonces, ellos dicen que hoy día no es un problema. En los robots es distinto. Los robots todavía, la integración con la inteligencia artificial, los robots todavía son medios torpes, por decirlo así. Y falta un poquito de desarrollo, pero va a llegar también. Y van a ser resistidos, o sea, van a también amenazar ciertas labores de gente que los va a resistir. Pero ese es un tema que yo no tampoco lo tenía claro y, y es parte también del desarrollo, cómo se mira el futuro. Que te digan así con todas sus letras. Ahora, evidentemente ellos están jugando su juego y digan, no, la tecnología ya está. El problema son las leyes. Estaba pensando en eso, en esto de la efervescencia que tú me dices. Tiene muchos factores, pero en buena parte debe ser porque ellos ven que hay muchas cosas que ya hoy día se pueden hacer, que los humanos comunes, bueno, tú fuiste para allá, yo no, pero no lo vemos. Podemos ver algún video en YouTube, pero ya no sabemos si es inteligencia artificial o no, pero ellos ya están viendo cosas que son impresionantes, que se pueden ocupar y que no se están poniendo en la calle Que las por... puedes usar. Si estás allá, tú te puedes subir en auto autónomo o puedes pedir que un dron te lleve las cosas a tu casa. Porque si hiciste un asado y que te traiga la carne a la casa, ya lo puedes usar. Impresionante. Claro, hay gente que puede, que ve hoy día un mundo muy distinto al que el resto vemos. ¿Hay alguna otra empresa que te haya llamado mucho la atención en lo que está haciendo, su modelo de negocio, en la tecnología que ya tenga disponible y quizá todavía no la puede poner a disposición del público? Tal vez pecando, no sé si llegar a un lugar común o no, pero, y porque una compañía muy conocida por todos, me reimpresionó una vez más Google. Eh, Google, cuando partió, o mejor dicho, cuando se hizo un poquito más popular esto de inteligencia artificial hace como un año y medio atrás, yo creí, llegué a la conclusión que Google se iba a ver seriamente amenazada, porque poquito a poco la gente en vez de hacer preguntas en el buscador de Google, se le iba a hacer a ChatGPT, por decirlo así, y por lo tanto Y el negocio de Google es su publicidad. negocio es publicidad y se iba a desarmar. Me acuerdo que en esa época hablé con mi amigo Gopi, que fue cuando lo conocí acá, me dijo, estoy totalmente equivocado. Me dijo, nosotros la vamos a reventar. Y Que te recibió ahora en el viaje. que me recibió de nuevo en el viaje.
Y bueno, lo entrevistamos juntos en el podcast también en algún minuto. Me dijo, no, estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Me dijo, porque al final del día, nosotros, uno, tenemos ciertas ventajas que los otros no tienen, que en ese minuto no las veía tan claras como este tema de las TPU que le compiten en NVIDIA, por lo tanto hace que sus modelos sean más baratos de entrenar. Y al final del día, la inteligencia artificial nos va a hacer mejores, nos va a integrar mejor y por lo tanto, como nosotros vamos a integrar mejor esta historia, el tema que tú estás teniendo temor va a ir en la otra dirección. Nosotros vamos a ser capaces de vender y monetizar esto mucho más porque es un mercado mucho más grande. Él habla de como 14 trillones, 14 mil millones de dólares. Y por lo tanto, ya lo vas a ver. Hoy día, o sea, mejor dicho, hace una semana atrás, fuimos de nuevo y estuvimos en Google. Y varias cosas son muy destacables. Si miramos primero, entendamos cómo funciona el tema de la inteligencia artificial. Saquemos el tema de la energía porque todo el mundo tiene que enchufar y enfriar esto, pero después viene la siguiente capa. Tengo una capa de componentes, ¿no es cierto?, donde están los chips, que son chips de procesamiento y chips de memoria, que van adentro de unos data centers, que es donde se desarrolla la magia por ciertos modelos que son los que nos dan la respuesta. Buen resumen. Para hacerlo en el tema. Google es la única compañía que está teniendo componentes, que son las TPU, que compiten con las GPU, da lo mismo la gente entender qué significa eso, pero están en la base, ¿ya? Pero la conclusión es que como ellos los desarrollan, sus entrenamientos y su inferencia les sale más barato producto de esto, porque combinan un producto propio con GPU de NVIDIA y CPU de otros, ¿ya? Segundo, es el tercer hiperescalador más grande del mundo. El primero es Amazon, el segundo Microsoft, el tercero Google. Y por lo tanto, es de nuevo, tiene la base, tiene la nube donde este tema se desarrolla, y que ahora además está creciendo a tasas muy grandes porque le dice a tercero, por ejemplo Anthropic, si tú haces tu modelo, desarrollas tus cosas en mi nube, en vez de la de Amazon, por decirte algo, o la propia, yo te puedo poner algunas TPU, además de las GPU, y por lo tanto te voy a abaratar el costo, y si te abarato el costo, te mejoran los márgenes. Y tercero, tiene uno de los modelos más competitivos, que probablemente no lo notamos tanto, que Pasa es por Gemini, pena. porque siempre pensamos en Claude y ChatGPT y todo el asunto, pero una cosa nos mostraron, Google tiene 13 productos, 13 líneas de negocios que tienen más de 1.000 millones de usuarios mensuales. Piensa en Gmail, bueno, los mismos buscadores, ya sea Waze o Google Maps, etcétera, etcétera. Tiene 13 de esos. Le está metiendo, le tiene metido Gemini a toda su historia. Adicionalmente, como es tan poderoso, y por ejemplo, como Apple decidió no desarrollar inteligencia artificial por las razones varias, porque ellos creen que sus productos va a ser lo que los dé su moat, Google firmó un contrato con Apple para pasarle todos los temas de inteligencia artificial para que los iPhones y los iPads y sus computadores usen la inteligencia artificial de Google para hacerlo. Con lo cual significa que Gemini está alimentando todos los iPhone. Y si pensáis que en el mundo de las comunicaciones se divide entre iOS, Apple, y básicamente Android, exceptuando unas cosas en China, Google, tenéis Gemini en todo el mundo de telecomunicaciones. Entonces, al final del día, y súmale proyectos pequeños como los Waymo, los autos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, el ecosistema que ellos han logrado armar se ha traducido, por lo menos hasta ahora, que en mi apreciación de que los ingresos por publicidad les fueran hacia abajo, se le han ido hacia arriba. Y Google está Una PU de 26 de estar, lejos de una burbuja. no muy lejos. Y por lo tanto, al final del día, la integración de todo esto es
es impresionante. Yo creo que es una compañía que hay que, por lo grande que sea y por lo famosa que ya es, creo que está aprovechando, y tal vez relacionado con tu pregunta, lo que pasa es que está demasiado metido al tema cuando decía qué compañía está haciendo esta historia que lo está aprovechando para hacer. Yo creo que Google es probablemente una de las compañías que yo miraría con más atención en este sentido. Claro, es que ahí viene el second level thinking, el pensamiento de tercer y cuarto nivel, que uno no ve esas cosas a priori. Es muy fácil quedarse con Claro, Google gana, Nvidia, Cloud, OpenAI, y a Google le están haciendo daño, pero uno no entiende realmente el modelo de negocio y cómo puede aprovechar todo esto. y la mente es curiosa porque uno mira a Nvidia como una compañía nueva, tal vez porque no la conocíamos en profundidad hace 3 años, y Google como una compañía antigua, y las compañías antiguas como que se quedan atrás y todo el asunto, pero es muy impresionante lo que están haciendo. Oye, a ver, me gustaría seguir Te quiero hablando de... decir que, oye, no necesariamente todo esto son recomendaciones de No, no, no. inversión, cada uno haga su análisis, pero es impresionante lo que están haciendo como compañía. Me encantaría que sigamos hablando de empresas, pero ya un buen rato y para tratar de cerrarlo, quiero que me trates de... Esto no lo hemos hablado, pero que me digas si estoy equivocado o no. Yo creo que el mundo completo que invierte a través de índices está mal expuesto a la tendencia. Está mal expuesto porque como los índices son un market cap weight, le dan muchos pesos a ciertas compañías y hay muchísimas que pesan casi nada. O sea, ¿cuánto pesará SK Hynix en el S&P? No pesa, porque es Es coreano. coreana, ¿verdad? Bueno, con mayor razón. Todo el mundo invierte en el S&P o cosas por el estilo. ¿Qué piensas de que el mundo está mal expuesto a esta tendencia? Es tan importante, dado esta revolución de los ETFs, en general market cap weight. Yo creo que el mundo está bien expuesto. Lo que pasa es que está sesgadamente expuesto. En el fondo está mucho más expuesto a lo que está en Estados Unidos y produce en Estados Unidos y menos expuesto a lo que se produce en el otro por distintas razones y por cómo se construyen muchas de estas cosas. Y como bien decíamos, bueno, lo de SK Hynix probablemente se resuelva esta semana porque va a ser el IPO y se va a empezar a transar en Estados Unidos y ahí seguramente algún ETF índice lo van a incluir. Pero efectivamente hay varias partes de esta cadena de producción que están fuera de Estados Unidos. Estados Unidos obviamente es muy relevante, pero hay partes que están fuera. Y hoy día en general uno se expone de forma más sencilla a aquellas compañías que no están en Estados Unidos pero que tienen ADR. Pues ASML puede ser una de ellas, o el de Taiwan Semiconductor actualmente. Y a partir de esta semana SK Hynix. Pero efectivamente hay otras partes de la cadena de producción que están fuera, tanto en Japón como en Taiwán, como en Europa, que efectivamente no están. Y bueno, y a futuro, todavía vamos a ver qué pasa con China, pero probablemente China sí va a ir teniendo algunas compañías que estén en esta industria y que va a haber que prestarle atención. Pero, y aunque estén, hay muchas que pesan muy poquito, aunque tengan AR, aunque estén en el S&P. Sí, por ciertas reglas de cómo se conforman los índices. Esa es como mi visión de por qué uno creo que si está solamente expuesto a través de índices no está tan bien expuesto a esto. Pero, y la segunda es, me guste o no me guste la inteligencia artificial, debería estar invertido de alguna manera, ahí cada uno buscará la suya, en esto, en un porcentaje no tan pequeño de mi portafolio. Si me gusta porque refleja que soy optimista, que creo que está empezando a ganar plata, que esto me va a hacer rentar mi dinero. Y si no me gusta y me da miedo, porque tiene que ser un hedge a que si no se da el escenario positivo de que se reparta el dinero y que mucha gente acumule mucha plata, mi mejor hedge es ser dueño de una parte de estas empresas. Me acuerdo alguna vez, algún ejemplo que hablamos en la oficina de no me gustan los bancos son ladrones, qué sé yo. Bueno, cómprate un poco del banco, entonces, de última para que hedge esa parte. Yo nunca he hecho que los bancos son No, ladrones. no, no tú, pero Hay gente que lo dice. hay gente que lo dice.
O, no sé, la AFP. No me gustan las AFP. Bueno, cómprate un poco algunas acciones de la AFP que se te hacen en la bolsa porque si ganan mucha plata, bueno, beneficiate un poco de eso. A ver, yo creo que lo que dices es totalmente cierto. No hay cómo saber a ciencia cierta cómo hacer el mundo y qué tan rápido esto se va a adoptar y qué tanta plata se va a generar. Pero la realidad es que muchas partes de esta cadena, tal vez no la parte de los modelos, cuando salga Bolsa Anthropic, OpenAI, etcétera, incluso el caso de SpaceX, porque ahí los múltiplos son elevados y las tasas de crecimiento Desafiante, son bastante bastante. desafiantes. Pero si bajas de ahí, o sea, al nivel de los hipercargadores, como hablábamos, como Google, el mundo del silicon, donde está Nvidia, Taiwan Semiconductor, e incluso el mundo de la energía que está abajo, los múltiplos de toda esa cadena fluctúan 30. entre 20, 25, 28 los más altos, hasta incluso en algunas compañías hasta niveles de 10. Eh, por lo tanto, ese mundo no está particularmente caro, pero sí puede y sí hay una posibilidad de que ese mundo en su conjunto, nuevamente valga el redundante, cambie el mundo y efectivamente se genere mucha utilidad y riqueza al interior de él. Y en ese sentido, evidentemente uno no sabe si va a ocurrir o no, pero si las valoraciones hoy día no son particularmente desafiantes, por razones de hedge, por si se llega a dar, por lo menos me puede beneficiar por lado de mi portafolio, parece una razón muy atendible para incluir esto en una parte más estructural de tu portafolio de lo que era en el pasado. Última pregunta. Si hay una burbuja en esto de la inteligencia artificial, la digitalización, ¿dónde debería estar? Yo creo que hoy día, a nivel de los modelos fundacionales, por lo menos por lo menos con la valoración que nos reflejó SpaceX y las que se habla tanto de Anthropic o OpenAI. Ahora, lo que no sabemos es si las velocidades de crecimiento de esta historia van a seguir, al menos en algunas de esas compañías, a la velocidad que esto está ocurriendo. Pero lo que me pasa es que si yo creo, por ejemplo, que Google lo está haciendo bien en este ámbito, comprar Google con un múltiplo de 25, por decirlo, o comprar con un múltiplo infinito de SpaceX, me siento más cómodo en el caso de Google que de SpaceX. Y tal vez SpaceX, que el nombre SpaceX le puede llamar la atención a mucha gente, dice, ¿pero qué tienen que ver los cohetes con todo esto? Lo que pasa es que si uno mira en detención el negocio de SpaceX, o mejor dicho, no el negocio actual, que los cohetes o Starlink, el tema de comunicación, sino donde se quiere ganar la plata en el futuro, es en inteligencia artificial, o sea, es compitiendo con Google, con Anthropic, con OpenAI. Entonces, y esa parte, por lo menos de acuerdo al mismo prospecto que hizo SpaceX, es mucho más grande que la de los cohetes y, o sea, en el fondo, XAI es mucho más grande que la parte de los cohetes o Starlink. Entonces, lo meto esa es la razón por la cual lo meto en el mismo saco. Pero si es que hay, es a ese nivel. Y si a ese nivel no hay, la cantidad de infraestructura que se va a necesitar abajo va a ser fenomenal. Porque si los datos efectivamente siguen creciendo al 28% anual, eso significa que la cantidad de datos que genera el mundo se duplica cada 3 años. Eso significa que en 9 años vamos a tener que tener una infraestructura para procesar 8 veces la cantidad de datos que se generan actualmente. Es cierto que con el avance de la tecnología, no voy a necesitar 8 veces la infraestructura porque las cosas van a ser más eficientes, pero basta que sea eficiente a la mitad. Voy a necesitar una infraestructura hoy día entre 3 y 4 veces más grande que la que estamos hablando hoy día. Y eso significa, en términos de inversión, que crezca del orden del 13 al 17% anual. Fernando, muchas gracias por la conversa. Tengamos otro capítulo para hablar de más de los modelos de negocio. Creo que esa es una parte que no se toca tanto, pero tratar de empujar a la comunidad que vea el mundo de esa manera tiene muchísimo valor. Así que algo haremos por ese lado. El micrófono es tuyo. Si quieres unas palabras finales, dale con lo que quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar y tratar de contar un poco la efervescencia. Como les decía anteriormente,
la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología nos puede asustar, pero creo que lo que mejor tenemos que hacer, o la mejor solución o antídoto contra eso, es tratar de entenderla, tratar de no subirnos la ola, tratar de aprovecharlo, ya sea como inversionista, desarrollar nuestras capacidades y tratar de no ir en contra, sino que a favor. Yo no hago surf, pero surfear la ola, porque creo que eso es la mejor forma de que la podamos aprovechar. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti.